Mis estimados, nuevamente buenas noches, es un gusto saludarles y deseamos que nuestro buen Dios haya dado abundantes bendiciones en su vida a lo largo de esta semana y aun cuando pareciera ser que a veces no lo es, tomemos todo lo bueno que hemos tenido, lo bueno que Dios ha sido con nosotros hasta este momento. Y mis estimados, eso dará fortaleza, pero nunca tendremos tanta como al gozarnos en el estudio de su palabra, al orar y también al compartir. Esta noche quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje. Hemos venido estudiando algunos aspectos que Cristo enseñó en su ministerio y esta semana no puede ser la excepción. Para esto yo quisiera decirle, sin duda alguna, cada uno de nosotros tiene objetivos en la vida. El hecho de que Jesús haya venido a este mundo es también bajo un objetivo. Cuando enviamos a un estudiante a la escuela, tiene un objetivo. Cuando usted va al médico porque quizás se siente mal, hay un objetivo que se persigue. Quien funda una empresa también se pone objetivos. Y mis estimados, como seres humanos siempre buscamos objetivos que cumplir y mayormente es para beneficio personal. Sin embargo, yo quisiera preguntarle en este momento, ¿cuáles fueron los objetivos que se trazó al inicio de la semana, que trazó quizá al inicio del mes y que ha logrado alcanzar? Quizá cuáles son esos objetivos que usted se ha trazado y está trabajando para poderlos lograr. Eh, ¿Cuál sería uno de los objetivos que persigue justo en este momento? Y su mente claramente puede discernir cuáles han sido los objetivos, cuáles no son los objetivos, y pudiera darnos también un análisis de en qué hemos estado utilizando nuestro tiempo. Sin embargo, mis estimados, esta noche quiero preguntarle, ¿será que por su mente entre todos esos objetivos pasó la vida eterna? ¿Alcanzar la vida eterna? Porque sin duda alguna al estudiar la palabra de Dios, todo cristiano real siempre persigue la vida eterna. Y mis estimados, este objetivo es porque muchos de nosotros, lo voy a tratar de traducir, queremos llegar al cielo. Y después de estar en el cielo, llegar a la tierra prometida. Apocalipsis nos describe que tendremos un viaje todo pagado durante 1000 años para poder recorrer muchos mundos que no han caído en pecado, pero después de eso la santa ciudad será restaurada en esta tierra y Jesús mismo, Dios mismo, estará con nosotros. Algunos en el pasado creyeron que para poder llegar al cielo podíamos interceder por otros y otros por nosotros. Incluso se llegó a creer que había intercesión por los muertos. Quizá actualmente usted haya escuchado todavía esta corriente en algunos grupos. Otras personas creen que para llegar al cielo o para llegar a la tierra prometida tenemos que portarnos bien. Algunos más en el pasado, quizá también en el presente. El pensamiento de pagar indulgencias. Sin embargo, para no entrar en detalle, en controversia, qué puede ser, qué no puede ser, el pensamiento humano siempre ramifica muchos aspectos. Esta noche quiero recordarle que para poder llegar al cielo, para poder disfrutar de esa ciudad santa, tenemos un manual que nos permite alcanzar esa salvación. Y ese manual es la Biblia. Obviamente la Biblia nos dice que esto es gracias al sacrificio que Jesús realizó por nosotros. Sin embargo, en Mateo capítulo 7, para ser precisos el verso 21, Jesús se dirige a las personas y les dice, miren, muchos de ustedes saben que yo existo. Muchos conocen que el Padre es poderoso, que es omnipotente, omnipresente. Tratan de acercarse a esa tierra prometida, pero hay un problema. Y entonces dice textualmente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que vamos a fragmentarlo rápidamente para poder comprender un poquito más. No todo el que me dice Señor, Señor.
Este aspecto o este pequeño enunciado no está dirigido a las personas ateas, a las personas agnósticas, que a veces sí, que a veces no, a los que dudan de la existencia de Dios, a los que defienden que Dios no existe. No, este verso y esta enseñanza está directamente dirigida a todas las personas que dicen conocer a Dios. Y esta noche yo le preguntaría, ¿usted conoce a Dios? Seguro estoy que no es agnóstico, que no es ateo. Usted y yo nos propusimos conocer de Dios, tratamos de allegarnos a Él y entonces también entrar al reino de los cielos. Pero este verso dice, mira, conocer a Dios no solo es saber que existe, conocer a Dios incluye obediencia. Y entonces aquí la pregunta es, ¿obediencia a qué? Muchos de nosotros sabemos que Dios es un ser soberano. Sabemos que es muy poderoso, pero quiero decirle esta noche que sin obediencia no hay recompensa. Y aquí cabe destacar que la obediencia no debe ser meramente mecánica, sino por amor. Pero en pocas palabras, mis estimados, no todo el que me dice Señor, Señor, nombrar a Dios, saber que existe Dios, no es sinónimo de entrar al reino de los cielos. Y sin duda alguna sé que usted está aquí porque juntos deseamos crecer, aprender, mejorar para poder llegar a esa tierra prometida. Pero el verso es claro y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso esta noche quisiera preguntar a manera de reflexión, ¿conocemos cuál es la voluntad del Padre? Porque el verso es claro y dice, no solo basta que conozcas o sepas que Dios existe. Ahora, debes saber hacer la voluntad. Y mis estimados, aquí viene una primera enseñanza. Debemos saber cabalmente cuál es la voluntad de Dios para poder entrar al reino de los cielos. De manera muy compacta quiero decirle que la voluntad de Dios tiene dos aspectos en la vida del ser humano. La primera se llama fe y la segunda se llama obras. Porque en algún momento alguien puede decir, es que yo creo en Dios. Oye, pero tus obras no lo demuestran. La fe sin obras, dice Pablo, es muerta. Ah, pero yo hago mucho bien, me porto bien, ayudo a las personas. Oye, pero tu fe no es real. Las obras sin fe tampoco valen. En pocas palabras, mis estimados, no podemos andar en nuestros propios caminos, sino debemos andar en los caminos de Dios. Y esto tiene dos aspectos, la fe y las obras. Sé que más de uno de nosotros, por buscar un aspecto financiero, a veces descuidamos la fe. Algunos de nosotros, quizá guardando egoísmo en el corazón, tenemos cierta fe, pero somos un poquito difíciles en las obras. Bueno, mis estimados, Jesús está tratando de enseñarle a esas personas y recordarnos a nosotros la importancia de la fe acompañada de obras y de la obra acompañada de fe. No podemos aislarlas. Y entonces la gente, en esta temática de aprendizaje y de diálogo, empieza a murmurar muchos aspectos. Y Jesús es preciso y les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este verso encapsula diferente información. En primer lugar, dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día al cual Jesús estaba refiriendo, mis estimados? Aquel momento es el día del juicio final. Cuando se está llevando a cabo ese veredicto, muchos saldrán en su defensa y dirán, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Estos versos, vuelvo a repetir, no son para ateos ni agnósticos. Estos versos son literalmente para personas que dicen conocer a Dios. Sabían que existe, saben que es soberano, pero son hallados faltos. Pareciera ser que las obras son magníficas, pero algo está fallando. Imagínense profetizar en el nombre de Dios. Quiero decirle, mis estimados, que Jesús los sanciona y les da a entender que esa profetización o esa verdad que ellos compartían fue una verdad a medias.
Recuerde que cuando la serpiente se le presenta a Eva, únicamente dice verdad a medias. No viene todo mentira y no viene todo verdad. Algo semejante ocurre con estas personas que dicen conocer a Dios. Bien valdría la pena analizar nuestra vida espiritual cuando hablamos las verdades. ¿Qué tan reales son a la palabra de Dios y no a nuestro propio parecer? Estas verdades de las cuales las personas hablaban y Jesús les instruía, era porque veían una verdad basada únicamente en tradiciones humanas. Y aquí debo decirle que absolutamente nada puede desplazar a la palabra de Dios. En algún momento Dios ha utilizado a sus profetas, pero falsos profetas también se han levantado. Verdades a medias, hablando de Dios, pero no nos conducen a Dios. Ahora bien, ¿quién sería más culpable? ¿El profeta que profetizó verdad a medias o el seguidor que creyó la verdad a medias? Debo decirle que aquí es una falta, aquí es una pena compartida entre ambos. Uno por tenerlo a medias y otro por conocer a medias. Mis estimados, los milagros, sanamientos, liberación de endemoniados, profetización, va a ser algo, está siendo y va a ser algo muy pronunciado en nuestros días. Muchos de nosotros mirando, hay una frase que me gusta que dice, si te dejas llevar por lo que ves, eres muy fácil de engañar. Imagínese que frente a usted se lleva a cabo un milagro de tal magnitud donde una persona que nunca pudo caminar empieza a caminar. ¿Y cómo sabemos si es un poder de Dios o es un poder del enemigo de Dios? Porque a este grupo de personas Jesús les sanciona, pero están diciendo ellos, mira, pudimos hacer milagros, echamos fuera demonios. Personas que vivían con un poder. Quiero resumirlo de la siguiente manera. Ellos aplicaban obras, aplicaban un poder, pero en este verso Cristo les está diciendo, pudieron realizar muchas cosas, pero en ustedes no hubo una vida transformada. Y es que, mis estimados, una vida transformada es mayor que cualquier obra que podamos hacer. Hay muchos milagros que en el pasado y en el presente y aún en el futuro no provenían del poder de Dios, porque el enemigo también tiene poder para manifestarse como si fuera Dios. Y usted debe recordar muchas hazañas, tal es así que tomó la forma de una serpiente, tal es así que representó a Samuel. Y podríamos hacer una lista muy grande de cómo es que el enemigo de Dios ha usurpado personajes, lugares, palabras, e incluso en semanas pasadas se le presentó a Jesús utilizando la propia Biblia. Así que, mis estimados, Jesús les contesta a las personas y dice, yo les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, todos aquellos que practicáis la iniquidad. No conocer. Sin duda Dios sabe que existimos y ha sabido cada personaje existente, pero lo que aquí está puntualizando, al decir no conocí, es que cada una de estas personas no tuvo una vida que armonizara con la voluntad de Dios. Esos milagros que realizaron no provenían con el poder de Dios. Por eso Jesús les dirá, apartaos de mí, sepárense. Así como ustedes vivieron separados de mí, tienen que separarse ahora en el día del juicio final. Mi versión dice, los que practicáis iniquidad. En otras versiones dice maldad, en otras versiones dice ilegalidad. Y aquí entonces quiero puntualizar otro aspecto. Hablamos de la fe, hablamos de las obras, pero mis estimados, viene algo muy puntual en lo que yo quiero que usted ponga atención. En el griego original, del cual se traduce iniquidad, maldad, ilegalidad, literalmente nos habla de una falta de conformidad con la ley de Dios. En pocas palabras, pudieron hacer milagros, pudieron sanar personas, pero no vivían conforme a la ley de Dios. Hoy en día, para aplicarlo y ir concluyendo, mis estimados, muchas iglesias pelean diciendo yo tengo la verdad. Hablamos de muchas denominaciones y curiosamente uno de los aspectos que dividen, separan a muchas de estas iglesias tiene que ver con la ley de Dios. Algunos dicen que la ley está vigente, otros dicen que la ley ya no está vigente,
Unos dicen que solamente parte de la ley y otros dicen que una parte fragmentada. Unos hablan de la ley de Moisés y otros hablan de la ley de Dios. Pero ese grupo de personas que fue capaz de hacer grandes hazañas tuvo un detalle y fue no vivir en armonía con la ley de Dios. Esta noche quiero recordarle dos señales de ese pueblo escogido, de esa iglesia verdadera que hace la voluntad de Dios. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás no está enojado con los que están bajo su dominio. Satanás tampoco se enoja con el que quizás ciegamente va golpeándose a sí mismo. Satanás se enoja únicamente contra el resto de esa iglesia que Dios fundó. Y en nuestros días, de manera puntual debo decirle que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa ley que tanto ha sido peleada y debatida. Como seres humanos cada uno puede tener su percepción, su propia idea, pero la Biblia es clara y nos dice: cuida esos mandamientos y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, un grupo especial, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este día no hablaré ni de los mandamientos, ni de la fe o el testimonio de Jesús. Pero sí quiero decirle que una iglesia cristiana verdadera es entender esa lucha entre Satanás y Dios, considerando que la ley de Dios es vital. Aquí vendría la aplicación personal para usted y para mí. ¿Conocemos verdaderamente la ley de Dios? ¿Hemos investigado sobre ella? No podemos quedarnos con tradiciones humanas. Ahora bien, si usted la conoce, si usted la ha investigado, si no lo ha hecho, tiene que hacerlo. Pero si usted ya la conoce y usted ha investigado, bien valdría preguntarnos: ¿estamos viviendo conforme a lo que nos manda esa ley? Miles de grupos se extienden sobre la superficie de la tierra. Sin embargo, la iglesia de Cristo, esa iglesia triunfante, mantiene el estandarte. Dos características las acabamos de leer. Esta noche quiero invitarle, mis estimados, para estudiar a fondo la palabra de nuestro Dios. Cada una de las enseñanzas que están en su palabra son para que podamos vivir una vida buena y abundante, pero sobre todo para que nuestra vida pueda ser transformada y para que, conociendo la voluntad de Dios, podamos allegarnos y así llegar a la tierra prometida. Sin duda sé que usted quiere llegar como objetivo a ese reino de los cielos y quiere llevar también a su familia. Por eso, mis estimados, bien valdría la pena tomarnos más tiempo para escudriñar su palabra, analizar esos dos aspectos. En algún otro momento lo hablaremos. Pero esta noche quiero dejarle ese pensamiento. Muchos caminos, solo uno lleva a la patria celestial. Analicemos en cuál estamos, analicemos el desarrollo, no a nuestro criterio, sino a la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.